Y comenzamos las actualizaciones con el frente norte de Latakia, donde en los últimos días ha habido algunas ofensivas de los yihadistas, pero casi todas repelidas junto a la aviación siria, helicópteros rusos y bueno, todos los intentos que ha habido en esta zona norte de Latakia, frontera con Turquía ya, han sido repelidos. De momento hemos tenido un invierno que por la situación orográfica resulta complicado combatir, mucha nieve, mucho frío, etcétera, etcétera, y ahora que ha llegado la primavera, los yihadistas vuelven a intentarlo por esta zona. Recuerda que el ejército sirio tiene prácticamente sellada la frontera, le queda un trocito de Latakia y luego pues todo lo que queda de Idlib. De momento, frente norte de Latakia, estable, el ejército sirio junto a los rusos han conseguido pues mantener esta posición. Desde la última entrega hemos visto una ofensiva importante de los yihadistas, Arsam, Al-Nusra, prácticamente todas las derivaciones de Al-Qaeda, que después de estar peleando entre ellos en la gobernación de Idlib, han iniciado una ofensiva, se han puesto de acuerdo y en los 2 o 3 primeros días consiguieron avanzar bastante en la gobernación de Hama. Esto sería Hama, esto es Idlib y esto sería Hama, norte de Hama, aquí tenemos la capital, Hama. Entonces, esta ofensiva pilló por sorpresa durante 2 o 3 días al ejército sirio, que tenía pues posiciones defensivas, pero con los coches bomba, con los kamikazes, etcétera, pues no se pueden parar. ¿Qué ocurrió? Llegaron desde Palmira, que estaban aquí combatiendo la Quinta Legión. Desde Palmira llegaron refuerzos al norte de Hama y también las fuerzas Tigre que estaban combatiendo en el este de Alepo. Por aquí estaban combatiendo, estaban avanzando muy rápido y desde aquí se trasladaron hacia el norte de Hama. Una vez que han llegado estas tropas, que los yihadistas no han podido mantener sus posiciones, con la aviación, artillería y los helicópteros rusos prácticamente han revertido la situación y a día de hoy pues prácticamente han recuperado todo el terreno perdido y están en ofensiva. Los yihadistas, lógicamente, no tienen cobertura aérea, todo lo contrario, y de momento pues habrá que ver si esta ofensiva queda detenida y si la contraofensiva consigue recuperar pues prácticamente toda la gobernación de Hama y si el Tigre, una duda que nos quedaba, pues en lugar de volver a sus posiciones iniciales al este de Alepo con esta contraofensiva, que sigue yendo bastante bien, a pesar de que numerosas fuerzas de los Tigres se han trasladado aquí al norte de Hama, pues seguiría avanzando y ya pues se iniciaría la ofensiva de Idlib. Hay una novedad interesante porque lo que hemos visto aquí en el norte de Manbij, que estaban protegiendo las fuerzas del ejército sirio, también los americanos, estaban protegiendo las posiciones de los kurdos, SDF, para evitar que les atacaran los turcos, proturcos, etcétera. Aquí ha ocurrido lo mismo, pero en lugar de ser fuerzas sirias y fuerzas norteamericanas, aquí han sido los rusos. Se rumoreaba, se comentaba, se ha escrito mucho sobre una base que pretendían construir los rusos, pero por ellos mismos ha sido desmentido. Lo que sí han dicho que hay mucha colaboración. Entonces, ahora que están en las fronteras, digamos, del cantón de Afrin para evitar los ataques de los yihadistas, se ha comentado que van a iniciar una ofensiva desde el sur del cantón de Afrin hacia el norte de Idlib. Esto le vendría muy bien para la ofensiva que están iniciando desde el sur, ¿lo ves? Las fuerzas Tigre y las que llegaron desde Palmira, que puede ser muy interesante. Aquí, si a pesar de lo que comentábamos, que las fuerzas Tigre habían abandonado en buena parte esta ofensiva, como las plazas principales habían sido ya tomadas, estos son lugares con pues muy pocas poblaciones y se supone que con las fuerzas que les quedan pues conseguirán seguir avanzando. Aquí tienen pues todo cubierto, la retaguardia, los flancos
y mientras tanto pues sigue la ofensiva de los kurdos. Aquí ha habido una pequeña mala noticia dentro de las buenas noticias, y es que los kurdos han dicho que una vez liberen la gobernación de Raqqa pasaría a formar parte de la federación. Aquí tendríamos el Éufrates, sería pues todo el Éufrates hacia oriente, el Éufrates oriental, la ribera oriental del Éufrates, y norte de Siria quedaría en manos de una supuesta federación, después de terminar el conflicto, en manos de SDF, kurdos, etcétera, etcétera. Los rusos han intentado convencer a Assad que es una buena medida de colaborar con los kurdos, que están avanzando mucho. Además tienes el apoyo norteamericano, y veremos a ver qué es lo que ocurre. De todas formas, la ofensiva es importante, y aquí ya ves, con una operación anfibia y a través de tropas heliportadas con helicóptero, helitransportadas con helicóptero, pues han conseguido ya atravesar el Éufrates y ya están en la ribera occidental. Aquí estaría la ciudad de Takba y también la presa de Takba. La base de Takba está ya tomada desde hace unos días, y bueno, la ofensiva continúa a buen ritmo. Aquí les han cortado ya la carretera de Raqqa, que estaría por aquí, de Raqqa a Deir ez-Zor, así que la situación del Estado Islámico en esta zona es ya bastante delicada. Aquí esta carretera está totalmente cartada, entonces están aislados desde Raqqa a Deir ez-Zor, no pueden atravesar. Tendrían que hacer pues algo muy complejo, que sería atravesar el Éufrates y venir aquí por medio de zona desértica, pero lógicamente con los bombardeos desde el aire de rusos, sirios, y también, sobre todo por esta parte de la coalición internacional con los Estados Unidos al frente, que están dando apoyo aéreo a los kurdos y las SDF, resulta complicado. Aquí en Deir ez-Zor, poquito a poco van bajando las fuerzas SDF, que bueno, me preguntaron, bueno, y la ofensiva ira del Éufrates es solamente hasta llegar a Raqqa. No, ellos dijeron que era toda la ribera del Éufrates, o sea, sería llegar incluso hasta Deir ez-Zor. Y poquito a poco pues van avanzando por aquí, no es recto, que sería pues, por aquí al sur de Shadadi, sino que van más hacia el oeste, y avanzando desde el oeste, ya cortando pues las vías que tiene de contacto con Raqqa. Esto, si le añadimos que desde aquí el ejército sirio está avanzando de forma muy segura, desde Palmira van avanzando, aquí tendrían una ciudad que está muy bien fortificada, que estaría a caballo entre Palmira y Deir ez-Zor, que sería Sukna, donde hay fortificaciones. Siguen bombardeándola, pero para llegar a Deir ez-Zor, desde aquí, desde el enclave de Palmira, tendrían que atravesar esta ciudad muy bien fortificada. Pero lo que está haciendo el ejército sirio, y además con muy buen criterio, es ampliar la zona y el perímetro defensivo. Flancos y retaguardias lo están aguantando muy bien, y entonces evitan que ocurra todo esto. Aquí ha habido también una novedad. Aquí había una mancha negra, que estaría el Estado Islámico. Ha abandonado, porque ven que permanecer en esta bolsa es prácticamente tirar esas tropas, esos efectivos, y toda esta bolsa ha sido ocupada por el ejército sirio y las fuerzas FSA, que estaría pues aquí ocupando toda esta zona, que sería el este de Kalamoun, un poquito pues al sureste de Damasco, el este de Kalamoun, que sería todo esto, una zona montañosa bastante compleja. Aquí en Ghouta, en Hobar y Kaboun, el barrio de Kaboun, han sido pues ofensivas repelidas, intentos desesperados de los yihadistas, pero bueno, el ejército sirio ha conseguido revertir la situación, y todas las ofensivas que han iniciado en las últimas jornadas los yihadistas han sido contestadas con mucho acierto por el ejército sirio, y han recuperado todo esto. Aquí que quedaría el campo de refugiados de Yarmouk, que tiene un 90% el Estado Islámico, un 10% los yihadistas, y prácticamente pues Ghouta. Aquí hay un par de ciudades, que son estas, Madaya y Zabadani, que en principio van a ser intercambiadas por las otras dos ciudades,
de mayoría chiita que están en la gobernación de Idlib. Llevan prácticamente aguantando allí desde el principio. Veréis aquí está Fua y Kafraya. Entonces sería intercambiar esas localidades, que esto pues las ocuparán los yihadistas y que las otras que están rodeadas por el ejército sirio pues fueran ocupadas por el ejército sirio. Eh, Esto se intentó ya en alguna ocasión, pero quemaron los autobuses que iban a conducir a las tropas y también pues fue un desastre de ametrallamientos, etcétera. A los yihadistas no les pareció muy bien. Muy interesante también lo que está ocurriendo al sur de Damasco, en la gobernación de Dara, donde tenemos esta cuña del Estado Islámico, que estos serían los altos del Golán, y aquí ha habido ligeros avances del ejército sirio, recuperando posiciones en Dara, la capital, y un poquito más al sur, y aquí los enfrentamientos entre Estado Islámico y el resto de yihadistas de Al-Qaeda se han saldado con recuperación de algún terreno del Estado Islámico, que sigue aquí en esta cuña, que tiene aquí, pues aquí estarían los altos del Golán, y por aquí ya estaría Jordania, y veremos a ver qué es lo que ocurre. La idea es llegar, esta lengua, que es del ejército sirio, llegar hasta la frontera con Jordania. Pero hay que tener en cuenta una variable, que aquí la aviación del ejército israelí está bombardeando pues, convoyes de suministros, cuarteles del ejército sirio, convoyes de Hezbollah, etcétera, y además rusos y sirios ya han advertido a los israelíes que deben dejar de bombardear suelo sirio. Los israelíes alegan que Hezbollah es una amenaza para ellos y un poquito está en tablas, pero da la impresión de que ya les han puesto las cosas claras, tanto rusos como sirios, para que dejen de sobrevolar sus aviones el espacio aéreo sirio. Las cosas están bastante delicadas. Por aquí tendríamos Jordania y, como ves, prácticamente pues les quedaría un cacho importante también a los yihadistas, pero como se están peleando aquí entre ellos con varias facciones, incluso entre ellos y junto a ellos con el Estado Islámico, pues a río revuelto, como suele decirse, ganancia de pescadores, y va avanzando ligeramente, eso sí, en Dara el ejército sirio. Hablábamos antes de Deir ez-Zor. Vamos a Deir ez-Zor, que es muy interesante lo que está ocurriendo, porque como están empezando a avanzar, además con celeridad, las SDF, de esto ya se habló bastante, que iban a iniciar para aliviar un poco la presión de Deir ez-Zor. Aquí habría dos bolsas que siguen aguantando los efectivos del ejército sirio, y poquito a poco pues van avanzando. La última hora es que tribus sunitas se han unido al ejército sirio y van a iniciar una contraofensiva para intentar ampliar el perímetro de seguridad y esperar un poco a ver si le alivian desde el norte las SDF. También están bombardeando Abu Kamal, que lo tenemos aquí, que sería el ejército iraquí. Pidió permiso el ejército iraquí al gobierno sirio, le he dicho que sí, perfecto. Y de momento están bombardeando. Sería ideal que la fuerza aérea iraquí, pues apoyada por el ejército iraquí, consiguieran entrar en Siria, porque aliviarían muchísimo pues toda esta zona sureste de Deir ez-Zor. Imagínate por lo que sería una ofensiva por aquí del ejército iraquí, los kurdos SDF que llegarán desde el norte y que atravesaran Sukna, y el ejército sirio pues consiguiera llegar también, o acercarse al menos, a Deir ez-Zor, porque recordemos que en Deir ez-Zor llevan prácticamente aguantando ahí aislados, tienen que ser habituallados a través de vuelos, helicópteros, a veces aviones, etcétera, de carga, porque la población solamente depende de los aviones. Interesante, como digo, lo que está ocurriendo en Raqqa. Había un problema con la base aérea, la presa, porque en la presa ten en cuenta que está conteniendo pues todo el flujo de agua que llega del Éufrates desde Turquía. Habían deshabilitado pues todas las compuertas y de momento pues estaba parada. Ingenieros revisaron y da la impresión de que han abierto alguna compuerta y han desahogado un poquito pues el flujo de agua que llegaba desde el norte, porque imagínate,
Aquí lo puedes ver ejemplificado, todo esto es agua y aquí pues se estrecha, que es lo que para la presa y después ya continuaría hacia más el sureste. Entonces, de momento comentan que la presa, aunque tiene daños, pero que no va a colapsar y mientras pues van avanzando poquito a poco las SDF desde aquí, desde el sur ya suroeste de Raqqa, van desde el sureste y poquito a poco pues van aislando la ciudad de Raqqa a nivel por carretera. Ya lo tienen y ya te digo que es bastante complicado el mantener pues una línea abierta porque tendrían que atravesar el río Éufrates, aviones por delante, por encima, y es bastante complejo. En la zona norte, esto que tenía muchísimo movimiento, simplemente, ya ves, lo que te comentábamos ya en la anterior actualización, un parapeto, esto es el ejército sirio, ha sido cedido esta zona de, de las SDF al ejército sirio y están aquí pues, como protegiendo la frontera con lo que sería la ofensiva escudo del Éufrates de Erdogan, turcos y proturcos, que por cierto ha anunciado ya el fin de esta ofensiva. Lógicamente ya no pueden avanzar porque les han cortado el paso hacia el sur. Por aquí, por el oeste, tiene el cantón de Afrin y por el oeste pues tienen los cantones de Kobane y Tzitzili y Manbij. Intentaban ir a por Manbij, pero al final americanos y rusos les han dicho que de momento no tienen opciones para llegar aquí. Muy interesante lo que está ocurriendo también en toda la zona del este de Karamun, Gouta, vamos a ir aquí, y en Homs, el barrio de Al-Waer, que estaba por aquí, han conseguido llegar a un acuerdo y todos han sido ya trasladados. El barrio que quedaba en manos de los yihadistas, ha sido liberado por el ejército sirio y los yihadistas se han trasladado a Idlib. Los típicos autobuses verdes y un barrio más liberado. Tropas liberadas y lógicamente podrán ir hacia otro frente. Me preguntan mucho sobre esta mancha verde que ocupan pues los yihadistas. Esto es un acuerdo que lleva muchísimo tiempo, por eso no hay ni ofensivas, ni contraofensivas, ni ataques, ni nada. Es de suponer que en un momento puntual, pues el ejército sirio o bien llegue a un acuerdo o bien ataque estas posiciones, porque esto es territorio que no controla el ejército sirio, el gobierno sirio, y en un momento puntual pues tendrá que atacar. En Idlib siguen los ataques. Espérate. Llegaron a un acuerdo los yihadistas para iniciar juntos la ofensiva hacia Hama, pero ya te digo que ha sido un completo desastre. Prácticamente llegaron hasta aquí, hasta pues unos 10-12 kilómetros de la capital de la gobernación de Hama, pero la rápida llegada de las fuerzas Tigre y las fuerzas que llevan de Palmira, desde aquí, desde el este y el noreste, pues han revertido totalmente la situación. La duda que tenemos y que es lógica, pensar si los avances del ejército sirio son tan rápidos, en lugar de quedarse aquí y de formar una posición defensiva, considerarían la posibilidad de seguir avanzando hacia el norte. Si esto le unimos la ofensiva desde el sur del cantón de Afrin, que te comentábamos antes, norte de Idlib, de los kurdos, y de aquí desde Rasidin 4 y Rasidin 5, que también están avanzando en el oeste de Alepo, para liberar toda esta zona, pues podría ser muy interesante. Podrían coger en tres frentes a los yihadistas de distinto pelaje de Idlib. Recordemos que Idlib es la gobernación con más cantidad de efectivos y es de hecho a donde mandan todas las fuerzas que deciden rendirse o entregar las armas o marcharse a otro lugar. Y básicamente esto es lo que tenemos en la actualización de hoy. Una actualización que ya te digo, hay un montón de movimientos y prácticamente se puede decir que el colapso del Estado Islámico va a más y la recuperación de terreno del ejército sirio, con ayuda de rusos por un lado y también con ayuda los kurdos de la coalición internacional, pues está revertiendo la situación desde hace pues aproximadamente
un año ya no las ofensivas no son tan importantes y cabe esperar que esto, pues mientras es matemática pura, mientras unos se van reforzando, los otros se van debilitando, pues llega un momento en que ya pues el colapso es total.